¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy veremos 5 ejercicios con layers de texto en After Effects. Este fue el ejercicio 1, el ejercicio 2 utilizando la herramienta de Animation, el ejercicio 3 más textos y más elementos gráficos en pantalla, ejercicio 4 un plugin, ejercicio 5 acercándonos más hacia los motion graphics con más elementos animados. Bueno, comenzamos. Hacemos una nueva composición. Desde que empezamos también podemos utilizar esto. En este caso podemos picarle aquí. Sale la nueva composición. Le vamos a poner ejercicio 1. TX de texto para diferenciarlos un poco con los que hemos hecho antes. 01. Muy bien. El preset lo vamos a cambiar para utilizar este 1280 por 720 square pixels y esto lo podemos cambiar a 23.976. Esto después puede ser que lo vayamos cambiando dependiendo de la resolución que querramos utilizar y los segundos, 10 segundos 0 cuadros. Muy bien, este es nuestro preset recurrente para los tutoriales para hacer trabajar en HD, lo más pequeño del HD, pero bueno, hacerlo un poco más sencillo para el proceso de nuestra computadora, ya que estamos trabajando en casa y probablemente la computadora sea una computadora de escritorio o una laptop con, digamos, recursos limitados muchas veces. Entonces, este preset te va a ayudar a que el performance de la computadora sea mejor. Entonces, le damos OK. Aparece nuestra primera composición. Vamos a crear un layer de texto. Entonces podemos dar clic en esta área del timeline, clic derecho o control clic y aparece el menú. Aquí creamos un nuevo texto. Entonces este texto va a aparecer en el centro de la pantalla. Va a depender de ciertas cosas que tengamos acomodadas en estos dos controladores o estos dos paneles para texto, character y paragraph. Dependiendo de cómo lo tengamos seteado, pues vamos a ir trabajando. Entonces en este sentido voy a escribir layer de texto. Y para estandarizarlo, bueno, aquí podemos escoger la tipografía, perdón, no es tipografía, de hecho sería fuente tipográfica porque la tipografía son toda la serie de dinámicas que tienen que ver con elegir la letra, elegir el tamaño, trabajar con texto, trabajar con fuentes tipográficas, familias tipográficas. Entonces muchas veces estamos equivocados al al mencionar tipografía, como en este caso sería la fuente tipográfica más bien. Entonces aquí escribimos Arial, que sería de las más recurrentes, Arial Bold. Podemos poner el 100%, o bueno, 100 píxeles, el tamaño de la tipografía. Como no tenemos, en este caso, bueno, lo pongo para ejemplificar. Si tuviéramos dos líneas, con este botón ajustamos el leading space, que sería el espacio entre las líneas, el interlineado, y con este podríamos ajustar el espacio entre los caracteres. Quizá, pues bueno, esto sería interesante nada más mencionar algunas cuestiones respecto a esto, pero lo voy a dejar a su experimentación y en este caso esto sería el formato del texto que me gustaría estandarizar. Ya si alguien quisiera ponerse a jugar con esto, bueno, digamos que podemos ajustar el valor para que en este caso el centro o el anchor point esté topando con
el fondo del layer de texto, o digamos la parte de abajo de todo el texto, y así ya lo acomodaríamos para poder seguir el tutorial de manera correcta. Muy bien, esto pues lo menciono y no quiero confundirlos, lo pueden ir ajustando dependiendo de las necesidades que tengan para cada caso, porque pues el editor de texto de eso se trata, de que puedas hacer pues la mayor cantidad de cambios de ser necesarios. Si esto necesitas que sea un carácter por carácter, mayúsculas, bold, o sea, digo, las posibilidades para definir esto y editarlo son bastantes dependiendo de cuántas fuentes tipográficas tengas, etcétera, ¿no? Muy bien, entonces la animación que vamos a hacer aquí va a ser muy sencilla con una serie de keyframes. En este caso voy a adelantarme al segundo 1 del timeline y voy a poner keyframes para posición, escala, rotación y opacidad. Digamos que este combo de keyframes en el segundo 1 y después en el segundo 3 voy a copiar todos estos keyframes y pegarlos nuevamente. Entonces digamos que estos son como la parte en donde este texto permanece a cuadro y permanece fija en la pantalla. Ahora vamos a ponerle una entrada. Voy a empezar a manipular la rotación, un poquito la escala y ahora la posición. Recuerden que si quieren llevarse esto más rápido, presionan Shift, lo dejan presionado y ahí está. Ahora la opacidad, esto digamos aquí ya no lo veo ya no lo veo a cuadro, ya no veo el cambio que sucede, sin embargo puedo estar seguro que la opacidad al ponerla en 0 significa que vamos a hacerle este fade in. Muy bien. Ahora vamos a animar lo mismo a los 4 segundos, digamos un segundo de diferencia. Aquí me voy a llevar el texto con la posición hacia el lado contrario, la rotación la cambiamos un poco, la escala también un poco y la opacidad. Entonces, si quiero ver el progreso de mi animación, puedo reducir el área de trabajo, doy clic en el botón de play para preview y ahí está mi animación de texto, muy sencillita. Digamos, todavía estamos trabajando más o menos en lo que haría PowerPoint o lo que haría algún software en donde pudiéramos animar también los textos a partir de su posición y algunas otras categorías o herramientas, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer aquí para darle un poco más de animación a esto, si vale decirlo de esa manera, sería empezar a trabajar con el Graph Editor. Recuerden que lo que habíamos mencionado, siempre fijarse en estos menús para ver qué es lo que estás visualizando, de qué manera lo estamos visualizando. Este menú y este menú de acá te van a permitir ver o dejar de ver algunas de las opciones. Entonces en este caso vemos el movimiento lineal. Lo que vamos a afectar va a ser esto y esto. Esto se va a quedar tal cual. Entonces vale la pena aquí empezar a dibujar o empezar a diseñar la curva por aquí y después esta otra curva por acá, más o menos de la misma manera. Y entonces vamos a ver y previsualizar qué es lo que está sucediendo. Ahí ya notamos una ligera diferencia, sobre todo al inicio, en la entrada y la salida también. Lo podemos seguir manipulando y editando a gusto. Ahí está. Siempre es importante la previsualización. Entonces, bueno, ya alteramos la posición. Ahora la escala la podemos dejar así. Tal vez la rotación también pudiéramos alterarla con el Graph Editor. Si se dan cuenta, las figuras son muy distintas a partir de los grados, o sea, cómo se miden en este caso. Para la rotación son grados hacia lo negativo o hacia lo positivo,
y entonces, por ejemplo, aquí no aparece la curva. Para poder activar estos nodos y que sean curvos, podemos utilizar estos botones de aquí. Este correspondería a la curva para acá, y para esta curva sería este otro botón. Entonces, con esto logramos manipular ambos nodos y ahí la tenemos, ¿no? Entonces, digamos que con esa lógica ya podríamos plantear la animación y darle una sensación un poco distinta a lo que podríamos lograr con PowerPoint o incluso Premiere. La meta de este curso es hacer animaciones un poco más complejas versus cualquier otro software que tenga tituladores y pues que te permita hacer motion graphics, ¿no? Bueno, entonces ahora voy a hacer un background con un sólido. Clic derecho, sacamos el menú que nos permite crear cosas, crear elementos en nuestro canvas. Creamos un nuevo sólido, el color que ustedes elijan, el nombre es importante, BKG, background, el tamaño de la composición, damos OK y lo cambiamos en jerarquía a la parte de abajo y ahí tenemos nuestro layer de texto presente sobre el background, y en el layer de texto seleccionado me voy a Effect, Perspective, Drop Shadow. Este va a ser un plugin que le vamos a agregar. Cuando agregas un plugin, automáticamente aparece el controlador o aparece este panel de Effect Controls. El panel lo ubicas aquí junto con todos los tabs de proyecto. Si no lo encuentras aquí, te vas a Window, Effect Controls, y bueno, en este caso está Layer de texto porque estamos visualizando los plugins, en este caso Drop Shadow para el layer de texto, y pues bueno, entonces habría que empezar a manipular un poco. Aquí se puede dejar como criterio y dejar un poco a la experimentación de ustedes para que definan más o menos qué es lo que quisieran ver en su pantalla. Yo normalmente lo trabajaré así, le podría dar mucho softness y al 100%, y quizá esto lo cargaría más bien hacia, hacia acá. Y listo. Entonces esto ya es como a la experimentación de cada quien. Ahora un elemento adicional, bueno, vamos a hacer un pequeño run preview para visualizarlo antes de aplicarle el último ajuste. Ahí está. Ahora le voy a aplicar con estos controles en el timeline. Probablemente si tienen activados este botón de acá abajo, digo, para poderlos visualizar. Si no, también pueden dar clic derecho aquí y salen varias columnas. En este caso es la columna que se llama Switches. Si no la tengo aquí, la tengo que activar. Ahí. Clic, Columns, Switches, y aparece. Voy a activar la casillita para el layer de texto que está bajo esta línea, que es Motion Blur. Entonces, para que esto funcione, tengo que activar después en estos botones la casillita de Motion Blur para poder ver el efecto que sucede, y en teoría es este. Cada vez que un layer se mueve, obtenemos un poco de movimiento y lo hace ver mejor definido en cuanto a lo que se esperaría de un objeto en movimiento. En este caso es un layer de texto. Espero no haberlos confundido mucho con el tema de que si el texto lo editas, qué tal, que no sé qué. Ya cuando tienes los layers aquí, pues puedes escribir lo que tú quieras. La animación al final de cuentas se va a conservar con todos los features que le acabas de poner. Entonces muchas veces puedes hacer como tus movimientos ya prediseñados y después incorporar el texto que tú quieras, darle de nuevo formato. Vamos dando doble clic y cambiando algunas cosas, incluso
la fuente tipográfica. Ahí está. Y la animación se va a conservar tal cual. Entonces espero que este primer ejercicio no se les haya complicado y pues esto puedan ustedes explorar y experimentar con estos paneles. Creo que olvidé mencionar algo que es importante. Miren, en este caso el anchor point aparece justo aquí en medio, porque de acuerdo a lo que aparece en este panel de paragraph, yo tengo el texto justificado al centro, pero lo puedo justificar a la izquierda o a la derecha. Entonces esto sí es importante, tal vez debí de habérselos mencionado al principio, pero bueno, es parte de la edición que puedes ir creando durante cualquier momento, digamos, del proceso, ¿no? Porque, por ejemplo, si el texto estaba alineado aquí y nosotros quisiéramos que cayera justo en el medio, lo único que habría que hacer sería editar un poco los keyframes de position. En este caso, estos dos los voy a seleccionar y los voy a traer hacia el medio. Si quiero ver cuál es en realidad el medio, puedo utilizar este botón, Title Action Save, y ahí la tengo. Voy a guiar por estos cuadritos que forman parte del wireframe o el esqueleto, como algunos lo refieren, del gráfico de este layer de texto. Y ahí lo tengo. Entonces la animación en esencia pues no va a cambiar. Lo único que cambió fue el punto en donde estaba el anchor point y ya está. Entonces, bueno, ese es el primer ejercicio. Ejercicio número 2. TX02. Mismo preset, afortunadamente se conservará igual hasta que lo cambiemos por otra cosa. Damos clic en OK. Ahora para este ejercicio escribimos nuevamente control clic, nuevo texto. Este menú también lo podemos ver aquí si subimos y decimos en Layer, New, Text. Es lo mismo. En este caso vamos a utilizar una herramienta que se llama Animation Tool. Bueno, recordamos que el formato va a permanecer de acuerdo a lo último que hayamos usado. Paragraph lo pongo y lo justifico en el centro. La tipografía la puedo dejar igual. Escogí este tipo de letra, lo voy a cambiar por Arial. Si en dado caso alguien tiene fuentes tipográficas, perdón, la fuente tipográfica sí tiene ciertas limitaciones porque no tiene tantas instaladas en su compu. Arial, esa no falla, casi todos la tenemos. Muy bien, entonces la manera en la que voy a animar este layer de texto, si se dieron cuenta en el ejercicio anterior, cuando yo abro las opciones de Transform, antes de Transform, previo a esto, tengo una que dice Text, y aquí en estas opciones dice Animate. Entonces voy a usar esta casilla, este menú, para ubicar algunas de tantas opciones que me da para poder crear ciertas animaciones. Entonces, en realidad vamos a ver las más básicas. Por ejemplo, en este caso sería la escala. Vamos a ubicar la opción de escala. Quiero animar la escala de esta línea de texto. Entonces tengo que considerar a este elemento como una línea de texto, porque puedes tener varias líneas, y tengo que considerar también que está formada por varios caracteres, incluso el espacio, como parte de todos los elementos que la conforman. Entonces cuando yo pico y le doy en escala, me aparece un controlador para escala adicional al que aparece en Transform. Entonces en este caso me voy a olvidar un poco de las opciones de Transform que ya conozco y voy a considerar estas como una nueva forma de animar y editar textos.
En este caso funciona de la siguiente manera. Lo que quiero hacer es que el texto esté en un principio al 0% de su escala. Muy bien. Ahora para subirlo y escalarlo nuevamente al 100%, me meto a la opción que se llama Range Selector. En español sería selector de rango. Y voy a utilizar la opción de hasta abajo que dice Offset. Entonces voy a poner un keyframe con el offset en 0% y después me voy al segundo 1 y empiezo a subir el porcentaje al 100%. Entonces de 0 a 100% entre estos dos keyframes. Lo reviso con la letra N, recorro mi zona de trabajo para no perder tanto tiempo en tanto render, porque nada más es un segundo la animación. Doy clic en Preview y ahí está la animación. Es de manera muy sencilla cómo funciona esta herramienta de Animation, en este caso para escala. Puede ser que no se vea exactamente igual como lo estamos considerando aquí, como aparece en pantalla. Entonces ustedes tendrían que checar si en las herramientas de Animator, donde dice Range Selector, abajo en la parte que menciona Advanced, esté basado, por ejemplo aquí dice porcentaje y based on characters. ¿Qué pasa si lo ponemos con words? Entonces la animación cambia palabra por palabra en lugar de letra por letra. Entonces, pues bueno, sería una de las consideraciones que tendrían que checar. En teoría, por default, siempre aparece como character. Y listo, ¿no? Entonces, muy bien. Recuerden, vean en dónde puse los keyframes. Los keyframes están para la opción de offset. La escala que modificamos en un principio fue únicamente para determinar de dónde va a partir y en dónde va a terminar. Sin embargo, no afecta en este caso, o no hay que poner keyframes en este valor de escala. Muchos, la primera vez que utilizan esta técnica, siempre se van con la finta. Digo, esto lo puedes animar, pero en realidad la técnica funciona de esa forma. Ahora, si la escala, en lugar de plantearla hacia el 0, digamos que esto aparece en 100, si la planteamos hacia números más grandes, la diferencia es, digamos, hacia el tamaño desde donde parte la animación, ¿no? Entonces, pues bueno, esta es una técnica que si aplicas bien este concepto de offset, puedes hacer ciertas cosas. Más adelante les enseñaré algunas otras variantes, pero en este caso creo que podemos dominarla si conocemos lo más básico y lo practicamos desde un principio así. Bueno, entonces voy a poner otro keyframe. Fíjense, ahora sería en el de Start. Muy bien, entonces ahora voy a poner otro keyframe en Offset. Me voy a ir al segundo 4 y lo regreso hacia atrás. Esto tendría que estar en 0. Y así puedo lograr la animación de entrada y la animación de salida. Ahora en el ejemplo teníamos una pleca que entraba y salía junto con el texto. Entonces vamos a generar esa animación. Voy a crear un nuevo, pongo por aquí, voy a crear un nuevo sólido. Escogemos un color. Acuérdense, BKG de background. Del tamaño de la composición, damos OK, lo bajamos. Ahora voy a crear otro sólido. Y le voy a poner pleca.
el nombre, y el color voy a tomar una tonalidad un poco más oscura, igualmente lo pongo en la parte de abajo y ya está. En jerarquía ahí la debemos de tener. Ahora voy a cambiar la escala con las opciones de transform sin poner ningún keyframe. Voy a modificar la escala de este objeto. Ahora fíjense un detalle. El tema de la escala y muchas otras funciones de After Effects, la mayoría de las veces viene acompañada de un pequeño candadito. Si quitamos el candado, podemos manipular las propiedades que querramos de acuerdo a ciertas condiciones. En este caso, la escala hacia los lados o hacia arriba o hacia abajo no estaría, más bien estaría libre para que la pudiéramos editar. Entonces lo voy a poner más o menos así y la posición la cambio y listo. Si esto le volvemos a poner un candadito, va a cambiar de manera uniforme y pareja. Sin embargo, lo que queremos es esto. Muy bien, entonces, ahora, ¿cómo hago la animación para que esto entre? Bueno, hay muchas maneras. Una de ellas es utilizando la herramienta de la máscara. Entonces, si ustedes se posicionan y seleccionan el layer de pleca y después ubican dentro de sus herramientas de máscaras, son todas estas, probablemente tengan activa alguna de ellas. Entonces nada más habría que conocer cuáles son las que constituyen este pequeño conjunto de herramientas. Voy a seleccionar la que es más rectangular, doy doble clic y me genera estos nodos. Muy bien, ahí están seleccionados los nodos. Ahora le voy a dar clic por fuera, no tanto, lo vuelvo a seleccionar la máscara, doy clic por fuera para deseleccionar los nodos y ahora selecciono el de arriba, con Shift selecciono el de la parte de abajo y los puedo arrastrar sin dejar de sostener el botón de Shift. Los arrastro hasta acá. Más o menos. Es una manera de hacerlo. Abro las opciones de la máscara y voy a poner un keyframe en la opción que se llama Mask Path. La primera que aparece. Entonces pongo mi keyframe y después me voy al segundo uno. Ahora deselecciono mis nodos, vuelvo a seleccionar estos con Shift y de la máscara la muevo para acá. La máscara prácticamente es un elemento que te permite ocultar el gráfico, la imagen, el texto, que, pues, en donde esté actuando la máscara. Entonces la animación que se logra a partir de esto sería más o menos así. Entonces lo único que hay que hacer ahora sería editar. Pensemos que queremos que el texto vaya más o menos acorde y aparezca en el momento en el que la máscara está pasando por ahí. Entonces digamos que ahí ya tendría que salir la letra A. Entonces lo que voy a hacer es jalar este layer hasta el momento, para que empiece en el momento en el que esta máscara está pasando y hacerlo un poco más coherente. Si vemos que el movimiento de la máscara es demasiado rápido, lo que podemos hacer, selecciono el layer de texto, le pico la letra U para visualizar los keyframes y entonces puedo hacer que esto sea más acelerado, un poco más acelerado a partir de mover los keyframes de un lugar a otro y con eso editar un poco la velocidad con la que está actuando la animación. Entonces pareciera que la pleca es la que despliega el texto y ahí queda planteada la entrada. Ahora la salida. Voy a poner un keyframe
en este punto puedo copiar y pegar la programación de MaskPath y después copiar y pegar la información igualmente del MaskPath, pero del otro keyframe. Entonces con esto marco la salida y puedo hacer lo mismo, editar un poco el momento en el que los keyframes actúan para que en ese aspecto se vaya haciendo un poco más armónico el movimiento de la animación del texto y el movimiento de la animación de la pleca. Muy bien. Podemos picar Motion Blur y visualizar lo que sucede ahora a partir también del Motion Blur. Es un ligero acentito que valdría la pena incorporar siempre que sea necesario en nuestras animaciones. Un pequeño preview y ahí está. Una pleca más un texto animado utilizando la herramienta de Animation con la propiedad de la escala. Si quieren ver los keyframes, solamente para comparar, selecciono con Shift los dos layers, tanto de la pleca como del layer de texto. Ahí está mi combo de keyframes, que son los que hacen esta animación posible. En realidad no son tantos. El siguiente ejercicio, 03, faltó text. Le damos clic OK. Acuérdense, el preset es el mismo. Muy bien, entonces para este ejercicio de texto también necesitamos escribir. Por ejemplo, hemos utilizado control clic new text, hemos utilizado layer new text. Ahora también aquí hay una herramienta en el menú de herramientas que nos permite, si la seleccionamos y la ubicamos sobre el canvas, escribir texto. Entonces en este caso vamos a poner texto y vamos a ponerle más gráfico. Hay que ser cuidadoso con en este caso la ortografía como algo importante. Un gráfico, ok, gráfico, lleva acento, muy bien. Entonces, creo que el texto está demasiado grande, lo voy a reducir un poquito. En este caso no voy a utilizar la herramienta de escala. La letra S es el shortcut para scale, S, escala, scale. Voy a utilizar el tamaño de la fuente tipográfica, lo vamos a poner a un 60 por 60, no es porcentaje, sería a 60 píxeles y ahí lo tengo. Entonces el siguiente paso va a ser animar mi elemento gráfico. El elemento gráfico va a ser una línea, entonces en este caso me conviene hacer un nuevo sólido. El color lo voy a definir como color blanco y vamos a poner gráfico. En este sentido sí lo necesito cambiar los píxeles de width y height. Entonces, sobre todo el de height, le voy a poner, si esto mide 60 píxeles, lo que voy a poner aquí van a ser un gráfico de 1280 de ancho por 100 píxeles de alto. Vamos a dar clic, es más, 150, un poco más alto. Vamos a dar clic en OK, ahí lo tengo. Le voy a picar la letra T de Opacity y lo voy a bajar un poco nada más para visualizar que este elemento gráfico esté
abarcando el espacio correcto. Entonces, más o menos centrar mi texto ahí. Y para eso utilizo la función de opacity. Bueno, ya que estoy seguro que esto tapa correctamente mi texto, ahora lo voy a empezar a editar. Bueno, hay que mover la escala. Quito el candado que me permite para editar estas funciones de manera individual, y voy a poner que la escala en cuanto a lo ancho sea de de 1%, ahí más o menos, y la posición aparezca al inicio de donde empieza mi cuadro o mi texto, mi layer de texto, más o menos por aquí. Incluso quiero que esté un poco más delgado, entonces le puedo escribir 0.5% y ahí queda delgadito el gráfico. Ahora lo voy a animar. Voy a animar la escala poniendo un keyframe y después, ¿qué serán? 10 cuadros después voy a poner otro keyframe de esta manera, y digamos que, bueno, me tengo que regresar al principio, porque desde este porcentaje, el 0.5% va a quedar igual, sin embargo este de 100% va a quedar en 0. Entonces este keyframe es muy importante, porque lo que me va a permitir hacer esta animación es que la barrita crezca de esta forma. Digamos que sigue siendo ancha en 0.5, sin embargo se va a estirar hasta su 100% en este otro keyframe. Y de aquí, en el cuadro 10, voy a poner un keyframe para posición y lo voy a aventar hasta el segundo 2. De aquí voy a hacer que este cuadrito, perdón, esta línea se mueva hasta acá, más o menos, un poco más cerca, ahí. Y después, con la escala, pongo un keyframe, me voy 10 cuadros hacia enfrente, en este caso sería el segundo 2 con 10 cuadros. Aquí está el reloj que te permite visualizar esto, y después la escala nuevamente la regreso en ceros, conservando el 0.5%. Como hay un porcentaje que está en ceros, al final de cuentas este elemento desaparece por completo, y esta es más o menos la forma en la que lo tendría que ver. Ahora vamos a aprovechar ese wipe que hace este elemento gráfico sobre el texto para ir apareciendo o ir descubriendo este texto. Entonces voy a trabajar nuevamente con las máscaras, fíjense. Valdría la pena en este sentido arrastrar mi layer, el layer de texto, para que su inicio sea justo a los 10 cuadros. Muy bien, ahí inicia mi layer de texto. Ahora voy a dibujar una máscara con la opción del rectángulo. Fíjense, en lugar de darle doble clic, ahora lo que voy a hacer, esta es otra manera de trabajarlo, es crear, si doy clic por acá, más o menos, doy clic por acá y aquí construyo la estructura de la máscara. Digamos, la máscara cuando la anime va a hacer esto, aquí lo sigo sosteniendo, pero en un principio lo puedo dejar aquí preparada. Entonces abro las opciones de la máscara, doy clic en Mask Path, y posteriormente me tengo que mover junto con el gráfico al segundo número 2, donde están sus combos de keyframes. Aquí puedo ver los keyframes. También otra manera de hacerlo rápido sería dar clic en esto. Otra manera de hacerlo rápido sería con el shortcut, la letra K, te permite viajar hacia el keyframe que sigue. Si pico otra vez la letra K, ya no voy a ver más keyframes. La letra J es ir hacia atrás, entonces ese sería el shortcut que te puede servir. Me voy hacia enfrente al segundo 2 y ahora tengo que manipular esto hacia acá. Entonces voy a regresar al cursor normal porque ahorita tengo el cursor
activo de acuerdo a la herramienta de la máscara y puede empezar a cometer errores y hacer más máscaras, y entonces aquí si revisas y ves más máscaras de las que deberías, pues las puedes borrar. Entonces regresas a tu cursor normal. El shortcut también, si estoy en este cursor y picas la letra V, te manda al cursor normal. Muy bien, entonces selecciono los dos nodos con Shift y los muevo para dibujar la máscara y posicionar esto hasta acá. Entonces, ahora si damos clic y revisamos, ahí va, descubriendo con un gráfico el texto. Entonces, quizá el wipe es muy lento, lo podemos hacer un poco más rápido. Si lo quisiera hacer más rápido, una forma lógica, tenemos que editar los keyframes. Seleccionamos este combo de keyframes, incluso vean, alterando también el keyframe que está acá abajo, y los puedo mover juntos con cuidado. Y ahí tenemos esta animación con un poco más de fluidez. Entonces esto ya va a ser al gusto. Podemos aplicar nuevamente el Motion Blur, ver cómo funciona el Motion Blur cuando está rendereando. Lo hace ver un poco más estético, pienso. Y ahí la tenemos. Muy bien, ahora ¿qué pasa si lo queremos deshacernos de la animación de manera similar? Voy a picar la letra U con los dos layers seleccionados. Entonces ahora lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo. Copy, paste. Bueno, nos posicionamos, damos tiempo a que se lea el texto. Copy, paste. 10 cuadros. 10 cuadros más adelante. Copy, paste. Y después ya el tiempo que quieras, copy paste, 10 cuadros más adelante, copy paste. Digamos que hicimos una especie de espejo entre este combo de keyframes, y aquí podemos hacer también copy paste de la máscara, bueno, del keyframe de la máscara, y copy paste de este otro keyframe de la máscara, y veamos de qué manera funciona esta animación. Ahí está. Hay un pequeño delay causado, fíjense, si esto lo ajusto desde el inicio aquí, justo en el borde, ahora el texto va a ir exactamente junto con la línea, y viceversa, porque por ejemplo aquí el texto se va un poquito más rápido, entonces la manera de ajustarlo sería ponerte aquí, seleccionar estos keyframes, bueno, no, estos nodos, y nada más ajustarlo para acá, y entonces ahí ya va a ir el texto junto con la línea, o la línea junto con el texto, como ustedes quieran verlo. Ahí está el texto animado más gráfico. Quizá no se mueve tanto, no es tan grande la animación que existe en el texto, pero de alguna forma también es una manera elegante de plantear los elementos de texto que saques en la pantalla. Digamos que quizás si esto lo animas, o más bien lo escribes y después escribes otra cosa, si escribes como hicimos en el ejercicio anterior, en un par de ejercicios antes, en realidad ya tendrías que, bueno, en este caso sí salió, pero si fuera un texto mucho más largo o la edición del texto cambia drásticamente, pues probablemente sí tengas que verte en la necesidad de replantear la animación. Entonces a veces para este tipo de animaciones sí valdría la pena definir el texto desde un principio para no correr el riesgo de que tengas que volver a situar los keyframes, volver a situar la máscara
en lugares distintos a partir del resultado y del cambio de, pues del copy que tiene que estar escrito aquí en el texto, ¿no? Bueno, entonces ponemos un background solid, un color distinto tal vez a los que ya hemos trabajado. Recuerden, BKG, y esto como lo cambiamos ya habría que considerar nuevamente el tamaño. Lo arrastramos a la parte de abajo y a estos dos valdría la pena ponerles el drop shadow. Entonces podemos recurrir al ejercicio 1, seleccionamos el layer de texto, nos vamos a nuestro panel donde están los efectos, Effect Controls, ubicamos el plugin de Drop Shadow que ya utilizamos con cierta edición, le damos comando C o el copy y después paste. Bueno, se pegó en el layer del gráfico y ahorita se pegó en el layer de texto, ¿no? Entonces digamos que ahí está ya con la sombrita. A lo mejor en la sombra no se ve tan bien, en la sombra, en el gráfico no se ve tan bien, entonces podemos quitarlo y podemos dejar solamente el drop shadow en el texto, creo que se ve mejor. Y ahí está el wipe. Bueno, terminamos el ejercicio 3. Otra composición, 04, mismos presets, damos OK. Ahora vamos a escribir nuestro texto a partir de esta opción y le voy a poner stroke effects a partir de el, digamos, nombre del plugin que vamos a utilizar. Entonces en este caso no nada más va a ser el plugin, sino también vamos a tratar de encontrar dentro de nuestras fuentes tipográficas alguna fuente tipográfica que, bueno, en este caso la hacemos suficientemente grande, alguna fuente que sea lo suficientemente curva o que emule este script writing, ¿sí? O sea, que tenga estos bordes y contornos que pues nos ayude a utilizar bien, aprovechar bien más bien el efecto que vamos a aplicarle, ¿no? Entonces, digo, ahí sería un clavado en las fuentes tipográficas que tengan en su compu para saber cuál utilizar y con cuál se vería mejor. Bueno, en este sentido podemos dedicarle bastante tiempo a encontrar la fuente tipográfica. Vamos a utilizar esta, ¿no? Digo, con la finalidad de ejemplificar, pero puede ser cualquiera. Lo que sí es importante es que una vez que la decidas y que más o menos veas en dónde va a estar acomodado y el tamaño y todo, estés lo suficientemente conforme con ese look. O sea, este look tiene que estar súper definido antes de comenzar a aplicar el efecto, porque si no, ya lo vas a ver, vas a batallar después para tratar de acomodarlo. Entonces, si ya escogiste la fuente tipográfica, el tamaño, el diseño, que si hay mucho espacio aquí, que si hay mucho espacio acá, que si esta tendría que ser mayúscula, o sea, todas esas consideraciones tienen que estar completamente definidas antes de aplicar el efecto, ¿no? Entonces, bueno,
Ya lo repetí varias veces, creo que es importante. Entonces, para comenzar con la dinámica del efecto, vamos a aplicar una máscara, pero ahora no con la herramienta de la máscara que hemos utilizado, sino con la herramienta de la pluma. Entonces, cuando tú haces una máscara con la pluma, se puede convertir más bien en un camino, o sea, en un pad, o se puede convertir en una rotoscopía, o en este caso se va a mezclar con un plugin para poder definirnos este efecto de trazado, ¿no? Entonces, muy bien, aquí nos va a convenir escalar esto, bueno, lo podemos poner así más grande, y después con la manita nos movemos, también la podemos cambiar con la barra espaciadora y movernos en el canvas. Entonces esto cuesta un poco de trabajo y práctica al principio, acostumbrarse, porque en cuanto suelto la barra espaciadora regresa a la herramienta que estaba utilizando. Entonces esta dinámica entre la herramienta de la pluma que está seleccionada y la barra espaciadora para poderme mover y poder manipular el canvas va a ser importante pues de que esté clara y que la podamos ir practicando antes de empezar, porque la vamos a utilizar mucho para esta técnica. Entonces voy a empezar a dibujar. Fíjense, la pluma funciona como cualquier otra herramienta de pluma que esté en la paquetería de Adobe. Si esto ya lo usaron en Photoshop o en Illustrator, va a ser lo mismo. Incluso esta dinámica también parte del diseño gráfico, y si se dan cuenta, pues bueno, estaríamos tratando de crear un camino a partir de de toda la forma de la letra. Por ejemplo, aquí ya terminé con la S, sin embargo me voy a venir hasta acá con tal de encontrarme ahora con la T, y así sucesivamente. Pueden ir haciendo más o menos nodos dependiendo de qué tanta práctica tengan con la herramienta de la pluma. Fíjense algo muy importante aquí, me hizo falta este caminito en la letra T. Lo puedo acomodar después, ahorita regreso a él. Entonces, bueno, voy a acelerar este proceso para que no hacer tan largo el tutorial. Listo, ahí está trazado el texto. Les mencionaba que me hizo falta en esta parte, entonces la herramienta de la pluma te permite cambiar a esto y ponerle más nodos en ciertos puntos. Entonces puede ser que aquí ubiquemos 3 o 4 nodos más y los editamos con el cursor normal, simplemente para poder encapsular también esa partecita que nos hizo falta. Aquí podemos utilizar estos de esta forma y listo. Ok. También aprovechamos para arreglar algunas imprecisiones que hubo en el camino. Entre más exactos más exacto pueda ser este trazo, pues mejor el efectito. Muy bien. Ahí va. Este lo ponemos por acá. Okay. Como cualquier otro efecto visual, entre más grado de detalle pongamos, mejor se va a ver. Y listo. Entonces, ya después de que lo trazamos todo, un tip, en este caso el color del el pad de la máscara sale verde porque pues bueno, me lo dio por default aquí After Effects verde. Si yo quisiera cambiarlo a otro color, otra tonalidad, lo puedo hacer. Esto con la finalidad de poderlo manipular de manera más sencilla, porque si a veces esto nos aparece de esta forma, pues va a ser un poco más complicado verlo, ¿no? Entonces pueden cambiar el color del pad nada más para hacerlo más simple.
de ubicar y de diferenciar con los elementos que estén trabajando, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a Effect, Generate, y este es el plugin, Stroke. En español creo que es trazo, estaría en la misma ruta, efecto, generar trazo. Entonces damos clic y ahí está nuestro efectito. ¿Qué sucede? Nada todavía. Vamos a cambiar el color también nada más para poderlo visualizar. En este caso voy a escoger tono, bueno, el color hacia el rojo, y si hago un zoom ahí puedo ver que en todo el caminito empieza a ver una especie, bueno, no es una especie, es un trazo que corresponde a los puntos por donde va pasando mi máscara. Entonces esto me sirve todavía para ajustar más a detalle y pues clavarte e ir viendo por dónde están planteados tus nodos y su caminito. Entonces ahora, importante, lo que tenemos que hacer es cambiar el brush size y tratar de subir, subir, subir esto hasta que se tape todo. ¿Sí? Súper importante. De repente puede ser no tan... Por ejemplo, aquí hay un pedacito de la letra que no salía, aquí se sale. O sea, la intención es tapar y eclipsar todo el texto que está por debajo de este stroke. Porque ahora lo que vamos a hacer es cambiar las opciones que tenemos por acá y aprovechar esto para que nos permita crear una máscara que se vaya dibujando y construyendo de acuerdo a dónde va el start o el end de esta máscara. Entonces vamos a comenzar. Primero vamos a cambiar el paint style, importante, de on original image a reveal original image. Entonces lo que sucede automáticamente es que ahora estamos viendo de nuevo nuestro texto como si no hubiéramos hecho nada. Sin embargo, después de estos pasos y habiendo seleccionado este paint style a esta opción, ahora por ejemplo el end, el que está al 100%, si lo comenzamos a disminuir hacia el 0%, vamos a ver que poco a poco se lleva todo el texto. Lo voy a poner al 1% porque ya puse un keyframe. Ahora de aquí a 1%, perdón, al segundo 1, me lo llevo a 100% de nuevo. Ahí están los keyframes, le pico la letra U para verlos. Stroke, end, aquí estaba 0, aquí está el 100 y lo previsualizo. Digamos que el efecto se cumple. Habrá algunas sutilezas en cuanto al... Vaya, si nos detenemos, empezamos a ver que a lo mejor algunas letras pareciera que se empiezan a construir de manera un poco rara, pero aquí vamos a argumentar y aprovechar que, bueno, se construye tan rápido que no te alcanzas a dar cuenta de los detalles. Entonces, bueno, ahora ya planteamos el inicio de la animación, ahora vamos a plantear el final, a los 4 segundos. Ahora voy a poner un keyframe en la opción de Start. Si lo quiero previsualizar aquí nuevamente, le pico la letra U, Start, 0%, 5 segundos, End. Bueno, perdón, End se queda igual, pero Start ahora está al 100%. Entonces hay una especie de lógica entre esto, no sé si hasta ahorita ya lo entendieron como debe de ser. La lógica entre Start y End, si lo visualizamos de esta manera, el end pues es la parte final de nuestro último nodo del pad que hicimos con la máscara, y el start es el primer nodo. Entonces si lo manejamos a partir de un porcentaje, bueno, pues este es 0%,
y el 100% va a estar acá. Entonces, en ese aspecto, pues eso es lo que constituye los porcentajes que tienen estos elementos y cómo están planteados desde un principio. 0%, 0%, pues bueno, start y end están justo aquí. Si el end o la opción de end la subimos al 100%, significa que llega al último nodo. Start permaneció en 0% y cuando hacemos lo mismo con start, con este controlador, pues llega hasta acá y oculta el resto de la imagen. O sea, digamos, si esto lo cambiamos de Reveal Original Image a On Original Image, pues lo que vamos a tener es el stroke como tal escribiéndose. Sin embargo, la familia, más bien la fuente tipográfica que elegimos, entonces siempre va a ser mucho mejor utilizar Reveal Original Image para hacer esta animación. Entonces este recurso es muy recurrente en varios tutoriales que están en internet y varias técnicas que en este caso están aplicadas para texto, pero puede ser para diseño gráfico, para un logotipo, para video incluso. O sea, hay muchas formas de plantear este mismo plugin de Stroke, que lo estoy usando aquí para una tipografía. Entonces, conforme vayamos avanzando en el curso, espero que lo puedan notar y pues practiquen con más softwares. Le hacemos su background, un sólido, color amarillo, no, se ve muy feo, un color azul, pastel, tirando a verde, por aquí, BKG, pum, ahí está. Y lo podemos adornar aprovechando los plugins, en este caso del Drop Shadow que ya pusimos. Se lo podemos poner al stroke y listo. Entonces, si lo visualizamos aquí en Fit, ese es nuestro ejercicio número 4. X05, mismos presets. Ahora vamos a empezar un poquito distinto. Voy a hacer un background solid, PKG, el nombre, cambiamos el color, vamos a utilizar este moradito, violeta, ahí está. Para evitar que lo vayamos a mover por accidente, voy a ponerle lock con esta casilla en el layer. Muy bien. Seguimos y vamos a desarrollar, vamos a crear un nuevo texto. Control clic, texto. Entonces vamos a escribir Motion Graphics. Recuerden que quizá de manera organizada, de acuerdo a la lógica de After Effects, el texto o las características del último texto que escribimos son las que van a prevalecer. En este caso podemos volver a la fuente tipográfica Arial y el tamaño de 100 píxeles que habíamos dicho y listo. Paragraph ubicado al centro para tenerlo más o menos organizado y acomodado de la misma manera para el tutorial. Entonces ahora necesito hacer un cuadro o un elemento gráfico que lo ensamble. Entonces lo que puedo hacer con la opción del rectángulo o de la máscara, otra de las funciones que existen para la máscara es crear un shape layer. Entonces el fill, en este caso lo que voy a tratar de hacer es de cancelarlo. Lo cancelamos dando clic aquí y el stroke lo vamos a dejar de unos 5 píxeles. Esto lo podemos cambiar. Entonces voy a aprovechar que tengo activado estos márgenes.
lo aprovechamos y creamos nuestro shape layer basándonos en esos margencitos. Y ahí está. Entonces, si damos clic por fuera, quitamos esto, podemos ver de qué manera nos ayuda esta herramienta ahora de la máscara, pero sin tomar en cuenta ningún layer, sin tener activo ningún layer, nos aparece este shape layer, que sería otra manera de utilizar la máscara, y crear un cajoncito quitando el fill. Si ponemos el color de relleno en este caso, estaría completamente blanco y pues no nos daría este resultado. Entonces lo voy a volver a repetir. En lugar de 5 píxeles de grosor, le vamos a poner 10 píxeles de grosor. Regresamos al Title Action Save nada más para tener un poco más de márgenes. Esto nos ofrece un poco más de exactitud y listo. Entonces ese es el Shape Layer. La intención es tener este pequeño cuadrito, cajoncito para el texto. Entonces, después de que ya lo generé, ahora lo voy a precomponer en Layer, Precompose, Move All Attributes into New Composition, y le vamos a poner el nombre de cajón de texto. Debe de llevar acento cajón, vamos a buscarlo. Ya ven, súper importante este tema. Entonces nos vamos al nombre de la capa. Bueno, no es capa, es la composición. Y ahí está. Nada más por ser coherentes y cuidar la ortografía. Muy bien, entonces la animación es: primero aparece el cajón. Vamos a aprovechar también lo que ya aprendimos con el stroke. Entonces voy a dibujar una pequeña máscara o un pad a partir de la pluma. En este caso voy a dar clic por acá. No hay que cerrarlo, por eso di clic por fuera. Ahora, ya que tenemos este pad, te vas a Effect, Generate, Stroke. Recuerden, le puedo poner el color rojo nada más para que sea muy claro por dónde está pasando este pequeño caminito y que sea muy claro para nosotros en qué momento lo estamos cubriendo del todo. Recuerden que pusimos 10 píxeles, entonces probablemente si le ponemos 10 a esto nos cubra en la totalidad el elemento gráfico. Ahí está, lo podemos visualizar también así. Y después cambiamos a Reveal Original Image y ahora nada más vamos a editar el End. Le ponemos un keyframe a 0% de End en End. Nos vamos al segundo 1 y después cambiamos el porcentaje al 100. Si le picamos la letra U, ahí están nuestros keyframes. Poco a poco, mientras vayamos practicando, podemos tener como más confianza de que los keyframes se crean solos, entre comillas, solos, automáticamente después de que ya pusimos un keyframe con el stopwatch, que es este botoncito, y todos los demás, mientras cambiemos el porcentaje o el valor que esté expresado enfrente o que corresponda al controlador que le hayamos picado el primer keyframe, todos los demás keyframes se van a poner de manera automática. Bueno, ahí está el cajón de texto. Ahora nos vamos a nuestro texto de Motion Graphics y vamos a utilizar nuevamente las opciones de Animate. En lugar de utilizar la escala, como ya lo hicimos en uno de los ejercicios, vamos a utilizar la herramienta de Position. Y en este caso, para este ejercicio, lo que vamos a hacer es colocar la posición inicial de este texto. Lo vamos a colocar, perdón, no era para acá, era para acá, en la parte de abajo. Digamos, es sacarlo del cajón de texto que creamos. Entonces, ahora me voy al Range Selector, le voy a dar clic al inicio en Offset a 0%,
y después al segundo 1, un segundo va a tardar esto, voy a subir esto al 100%. Puedo escribir también para hacerlo un poco más rápido, y ahí está. Entonces, ahora lo que voy a aprovechar es que mientras está pasando este cajón y se está conformando más o menos por aquí, antes del segundo, estamos a los 23 cuadros, digamos un cuadro más y ya está. Voy a arrastrar el layer hacia la derecha para que su inicio sea después de que este cajón ya está casi conformado, porque en realidad la animación como tal es aprovechar también el cajón. Entonces digamos que cuando esto sube y ya vemos el texto encapsulado en nuestro gráfico del cajón, voy a seleccionar nuevamente la herramienta de la máscara. Ojo, hay que tener y saber que está seleccionado el layer de texto, y voy a crear una máscara. Importante saber que esta máscara está sobre el layer de texto, y el borde que me interesa es el borde que está en la parte de abajo, porque es el que me va a permitir separar y, digamos, consolidar esta animación en cuanto a que el texto pareciera que aprovecha el cajón gráfico, el cajoncito blanco, para poderse construir dentro de. Entonces esa es la primera parte del ejercicio, crear esta estructura a partir del cajón y el texto escrito. Ahora vamos a generar otros elementos adicionales para poder decir que estamos realmente haciendo motion graphics, y pues estos van a provenir desde los sólidos. El color o la tonalidad la vamos a dejar en blanco y vamos a hacer nuestro cuadro. Le voy a picar las opciones de tamaño y lo dejo de 100 por 100 píxeles. Le voy a dar OK. Ahí está mi cuadrito. Entonces este cuadrito va a tardar 2 segundos en posicionarse. Le pico la letra P de Position. Lo voy a bajar. Esa va a ser la posición final de mi cuadrito. Bueno, voy a hacer un poco más pequeño el canvas. Ahí. Y la posición inicial de mi cuadrito va a ser aquí en la parte de abajo. Y lo voy a mover tal vez a la izquierda. Un tantín así. Ahora, la rotación también va a ser importante moverla aquí. Entonces voy a picarle un keyframe al inicio en la rotación. A ver, pico la letra U. Me voy a ir a la posición final. Y voy a poner otro keyframe nada más como referencia para no tener que estar cambiándole esta programación. Me regreso al inicio y en este le voy a decir que esté unos cuantos grados hacia acá para que la animación se vea más o menos de esta manera. Ahora, aprovechando un poco las oportunidades que me da After Effects de darle ciertas características a esta animación, acuérdense que tengo el Graph Editor como un apoyo. Ahí está. Ya ubicamos posición. Esto es a gusto. Lo puedes ir intentando y visualizando qué tal te parece la animación. Por ejemplo, aquí no me dan los nodos. Le puedo picar aquí. Más bien no me daba los controladores. Y con esto ya lo puedo editar. Y listo. Le voy a dibujar otra nueva, curva. En este caso la curva, fíjense, perdón, le di doble clic. Regreso a mi tab de Composition. La curva la voy a tratar de dibujar con respecto a esto, que no se vea tan lineal. Entonces, para ello voy a utilizar la herramienta a través de la pluma, pero esta que se llama Convert Vertex Tool, ya la hemos empleado antes. Voy a dar clic y hago una pequeña curvita, y aquí puedo crear y crearle un movimiento
un poquito distinto a este cuadrito. Lo puedo ir editando, experimentando con esta curva hasta que encuentre como una mecánica de mi agrado y listo. Entonces son estos keyframes y estas lógicas con el Graph Editor y con el pad. Entonces eran tres elementos, en este caso ya tenemos el primero que es el cuadrito. Vamos a definir los otros dos. Por ejemplo aquí puedes con comando D duplicar y la posición, la letra P, la puedes cambiar hacia un lado. Duplicamos nuevamente, pico la letra P, es el shortcut. Recuerda estar sobre el último keyframe, sobre la última posición para que no se generen más keyframes y te pueda entorpecer el trabajo. En este caso lo movemos a la izquierda y listo. Entonces aquí podemos también empezar a editar tal vez estas curvas para que no sean exactamente idénticas y darle una sensación gráfica diferente. Vamos a visualizar la animación. Muy bien, entonces el del centro va a permanecer siendo un cuadro. A la izquierda quiero poner un triángulo y a la derecha un círculo. El círculo va a ser el más fácil porque lo único que tenemos que hacer es ir a la herramienta de la máscara, seleccionar la elipse, doble clic y ya está, se convierte en un círculo. Ahora nos vamos al de la izquierda, regresamos a la herramienta de la máscara, voy a poner el rectángulo, doble clic, se genera la máscara. Ahora voy a hacer un zoom para poderlo ver un poco más cerca. Creo que desde hace rato debía de haber hecho este zoom para poder visualizar qué es lo que sucedió con este que se convirtió en un círculo. Está muy a la derecha, un poquito más cerca. Bien, entonces selecciono este. Los nodos los puedes ubicar así. Probablemente si los pierdes de vista, pues lo único que hay que hacer es tratar de reconocer en dónde está la máscara. Por ejemplo, lo que les mencionaba hace rato en el mismo tutorial, de cambiarle el color a esto para hacerlo más evidente. Ahí está. Bueno, entonces lo que tengo que hacer ahora es borrar uno de estos nodos. Simplemente seleccionarlo, delete, se convierte en un triángulo. Sin embargo, lo que quiero es esta figura y listo. Entonces previsualizo mis elementos, cómo aparecen en la pantalla. Muy bien, Motion Graphics y algunas figuras geométricas sencillas, simples, son los básicos con los cuales pues hasta este momento pues podemos decir que hemos progresado con After Effects y con el uso de las herramientas que ya no están a un nivel simple, ya se convierten en complejidades poco a poco. Y bueno, el siguiente tutorial vamos a animar un logotipo, entonces habría que estar preparados con todos nuestros elementos gráficos para tratar de aplicarles técnicas con máscaras, con los controladores y pues hacer motion graphics. Disculpen si el tutorial fue muy largo, hay mucho tiempo para hacerlo. Lo importante es no dejar de practicar, porque evidentemente las técnicas te van a llevar tiempo y pues hay que dominarlas todas, si no es que la mayoría. Entonces muchas gracias, espero que hayan disfrutado el tutorial y nos vemos en el próximo.